Por favor, me avisan cuando ya observen mi pantalla. Listo, ya se ve. Vale, perfecto. Sí, mi teacher. Vale, ¿cómo sería? Entonces, vale, cuidado. Este programa lo que hace es una sumatoria, ¿no? Voy a colocarlo aquí como descripción, programa del algoritmo. Entonces, no sé si recuerdan bien, la idea de este programa era que se tomara un número, se ingresara un número, a partir de ese número se hiciera una sumatoria de una función pues definida para esto, ¿no? La función que habíamos definido, la función que se había definido como sumatoria era algo así como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿no? De i elevado al cuadrado. Esta era la sumatoria que habíamos definido y la que íbamos a colocar en el esquema de programación, en el algoritmo de programación, ¿cierto? Entonces, sin importar el valor de n, se iban a tomar los números desde 1 hasta n, cada uno de esos números se iba a elevar al cuadrado y a sumar, ¿sí? Es decir, esto iba a ser igual, si por ejemplo, tenemos por acá, si por ejemplo n es igual a 5, entonces el resultado del algoritmo sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo esto se opera para finalmente obtener un resultado, ¿no? De cada uno de esos números. Vimos acá que era algo por encima, cómo podríamos crear esa forma de sumatoria. La idea es que la fórmula que tenemos aquí, esta función que va dentro de la sumatoria, es de i cuadrado. Vamos a llamarlo parcialmente. Uy, aló. Uy, profe, ¿qué pasó? Profe, se Profe, fue. profe, ¿por qué? Se trabó. Fue gran internet. Por dos. No, profe. Profe, no se Yo vaya. ando muy lento, yo ando muy lento. Muchachos, todos F. Sí, Muchachos, en ahora el yo a chat. ver la clase. Si damos la variable y la Sonido, llamamos al cuadrado, eso da todo esto, ¿listo? sonido. Sonido, muchachos. Sonido. Se le cayó muy feo. Ya se le escucha, profe. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Niño. Sonido. Listo. Vale. Entonces, ¿dónde quedaron? Ni uno al cuadrado. Entonces, les decía a ustedes que vamos a llamar a esa formulita que está dentro de la sumatoria, la vamos a llamar la ecuación de recurrencia, ¿sí? Generalmente se le define así, la ecuación de recurrencia. Y resulta que esa ecuación de recurrencia, cuando nosotros la definimos en un lenguaje de programación, en este caso para una sumatoria, la definimos a partir de un valor inicial. La variable que creamos suma
Se dan cuenta acá. Y a partir de ese cambio en suma, porque suma se va a estar refrescando, suma va a ser igual a su valor anterior más el valor actual que se quiere modificar. Y ese valor actual resulta ser precisamente la fórmula de recurrencia. ¿Listo? Iniciando la función en cero. Iniciando nuestra función en cero. Entonces es algo muy sencillo y para ejecutar de forma recurrente, valga el énfasis en la palabra, para ejecutar de forma recurrente esa ecuación, entonces utilizamos el ciclo for, donde la variable que va cambiando, nuestra variable contador, es la variable de dominio de esa fórmula de recurrencia, que en este caso es la letra I. Y los valores inicial y final pues simplemente están definidos desde 1 hasta n, hasta el valor que se ingresó. Al final se muestra esa ecuación. Entonces esto es simplemente para recordar cómo estaba definido, nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer algo. Voy a Qué pena. coger. Sí. Tengo una pregunta. Ese signo que está ahí, donde está ahí, que es el elevado, ¿cómo se hace? Al GR, y hay una tecla al lado de la ñ dependiendo del teclado. Para mi teclado es un teclado latinoamericano, normal, español. Es al GR y una tecla que está al lado de la ñ. Ya lo intento. Ok. Casi explota. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un acercamiento a nuestro algoritmo, ¿sí? Y voy a pasar este algoritmo a pseudocódigo. La idea de pasar, señor. No deja. Qué chao. Dígale que lo deje. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y Se cómo dice se por llama? favor. Yo me llamo César. Ese signo, qué pena. Y lo busco en internet. Y lo copio de ahí. Ese, a ver, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. Hay uno que es virgulilla, pero esa es la Ahí lo puse en el chat, ahí de ahí lo negación. copia. Listo, gracias. Excelente Entonces, servicio. pónganle cuidado. Vamos a pasar ese algoritmo de sumatoria a un pseudocódigo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de pasar un pseudocódigo? Primero que nuestro programa funciona de la siguiente manera. Voy a colocar aquí algo así como unas grafiquitas y espero hacerme entender. eh, y les voy a explicar lo siguiente. Imaginen ustedes que nuestro programa lo vemos desde un punto de vista de una caja negra. Imaginen que tenemos un programa que es una caja negra, lo vamos a llamar así tal cual, programa, ¿sí? Y este programa tiene que ser alimentado con unas entradas y el programa al final nos va a dar una salida, ¿cierto? ¿Cuáles son estas entradas? Las entradas generalmente van a ser llenadas con variables y de la misma forma muchas veces la salida se puede ver como una impresión en pantalla o se puede ver también como una salida de variables o incluso también en algunas otras situaciones la salida se puede ver directamente como datos en uno de los puertos del computador, ¿sí? Algo así como, vamos a llamarlo datos.
salida también puede darse, dependiendo del programa, como salida en alguno de los puertos del computador. Ya depende del programa que uno realice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante definir en el pseudocódigo? Importante definir nuestras entradas, importante definir nuestro programa, importante definir la salida. Es básicamente lo que tenemos que definir. Otra cosa es que en las entradas no solo podemos contar con las variables, sino también con las constantes. También hay valores que son constantes que van a servirnos de... F de nuevo. F. Otra vez. ¿Qué pasó? Se murió. Profe. ¿Qué tal? ¡Ya volvió! Sonido. No, profe, no lo escuché desde el mero principio. ¿Qué tal? Le pusieron profe hasta la canción de los negritos. Era loca que puso eso. Uy, no. Yo creo que Yo no tengo teléfono. se fue otra vez el profe. F al cuadrado. No, ahora sí, paila, ya se fue el profe. Ahora sí ya se fue. ¿Se salió? Ahora sí se murió. No, no No, le salió, pero... Da igual que Sainz. Bueno, ahora sí pónganlo la canción. Ya va. Sonido. Sonido. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo Profe, ese escuchamos. internet Sí, señor, no es profe. recomendable. Ok. Bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, como en el ejercicio de ayer teníamos variables y constantes, el ejercicio se trataba precisamente de encontrar el área de un círculo y una de esas entradas para encontrar el área de un círculo era el radio y otra entrada era el valor de pi. En este caso pi actuaba como constante y el radio era una variable que ingresaba el usuario. Para este caso la salida era una impresión en pantalla que me daba precisamente el valor del área. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento es pasar nuestro algoritmo a pseudocódigo. Acercarnos un poco al pseudocódigo es acercarnos un poco al lenguaje de programación que nosotros vayamos a trabajar. Para hacer un pseudocódigo no existen reglas estrictas. Hay que tener en cuenta hacia qué programa se va a dirigir uno. Básicamente es la regla principal, hacia qué programa se va a dirigir uno. Entonces, como nosotros estamos dirigiéndonos hacia C++, en inglés sería C++. Como nosotros estamos encaminando nuestro programa a C++, entonces vamos a darle una estructura de pseudocódigo dirigida precisamente a C++. Resulta que en C++ nos vamos a encontrar entonces con lo siguiente. Primero, C++ necesita definir las variables. También necesita definir las constantes.
C++ necesitamos definir sobre qué vamos a trabajar, cuáles son las variables que vamos a utilizar, el tipo de variables. Entonces necesitamos definir las constantes que vamos a utilizar en nuestro programa. Y necesitamos definir también algo que se llama el encabezado. Y es, por decirlo así, es lo primero que hay que definir en C++. Definir el encabezado nos dice qué herramientas podemos utilizar dentro de ese lenguaje de programación. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es empezar a definir encabezado, definir variables y luego nos vamos a nuestro programa. Vamos a definir el programa a partir de un pseudocódigo. Pseudocódigo escribe de esta manera. La palabra pseudo viene precisamente como de admitir alguna falsedad, es decir, esto sería como un código falso, o en este caso me gustaría llamarlo algo así como un precódigo. Un precódigo que sirve como al preámbulo para dirigirnos hacia C++. ¿Listo? Entonces, y al terminar nuestro pseudocódigo, pues simplemente le vamos a dar finalización. ¿Listo? Entonces, vamos con esto. Lo primero que tenemos aquí en nuestro algoritmo es el punto de inicio. En el algoritmo, ¿qué vamos nosotros a necesitar? Vamos nosotros a necesitar herramientas de suma, vamos a necesitar almacenar variables, vamos a necesitar también herramientas cíclicas para realizar un ciclo, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar herramientas que permitan recoger valores a partir del teclado y vamos a necesitar también herramientas que permitan mostrar el resultado final de la programación en la pantalla. Todo esto se define precisamente en el encabezado. Entonces, en el encabezado, vamos a colocar precisamente lo que necesitamos. Encabezado, ¿qué necesitamos? Imprimir en pantalla. Necesitamos leer datos del teclado y hacer operaciones sencillas, matemáticas. Operaciones sencillas. Lo que necesitamos en nuestro encabezado, ¿de acuerdo? Continuando aquí con nuestro pseudocódigo, voy a colocar esta parte de encabezado, voy a colocarla en rojo. Y continuando con nuestro pseudocódigo, vamos con esta parte de, bueno, vamos a pasarle información al usuario, ¿no? Vamos a decir imprimir, que en este caso esa parte de impresión no se encuentra en este programa. Imprimir, digite un número. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es informarle al usuario lo que va a hacer o lo que se espera que él haga. ¿Listo? Y esa sería una parte previa a la espera que hace el programa aquí, esperando ese dato y almacenarlo en la variable n. Entonces, lo que sigue es una lectura de datos, ¿no? Lectura. Vamos a tomar ese dato que se lee y lo vamos a guardar en la variable n. Vamos a guardarlo en la variable n. ¿Listo?
Ese sería nuestro siguiente paso. Después de leer ese dato, aquí decimos que inicializamos una variable en cero, entonces lo que hacemos es una operación, ¿de acuerdo? Operación. Esa operación es inicializar la variable que llamamos suma en cero. Inicializar la variable que llamamos suma en cero, ¿de acuerdo? Posteriormente entramos a un ciclo for. Entonces en este ciclo for está aquí, este ciclo for que tenemos acá. Entramos a ese ciclo for. Vamos a hacer una cosita por acá, demos espacio. Entonces resulta que en este ciclo for estamos esperando el inicio de un ciclo, ¿cierto? Entonces a esto le vamos a llamar precisamente ciclo. Vamos a llamarlo a esto ciclo y le damos nuestra inicialización desde 1 hasta n. Le damos la inicialización al ciclo precisamente de esta manera y ya ustedes pueden empezar a darse cuenta de qué es lo que hace precisamente el pseudocódigo. El pseudocódigo empieza a pasar un poco la descripción de lo que se tiene en nuestro diagrama de flujos o en el algoritmo. Empieza a tener una descripción, entonces decimos que el ciclo o puede ponerse como inicia ciclo para darle un poco más de descripción a lo que se está haciendo. Entonces, cuando inicia el ciclo, se espera que lo primero que se espera es hacer una operación, ¿no? La operación que se hace es precisamente tomar la variable suma e irla refrescando. Entonces vamos a decir aquí que tomamos suma igual a suma Se trabó. Ay, otra vez. No, marica. Pero ya me hace... ¿Me oyen, muchachos? Música, colóquela. Sonido. Sí, profe, ya. Ya está volviendo, bro. ¿Ya me escuchan? Ya, Listo. listo. Resucitó, Vale, bro. vale. Vale. Entonces se hace la operación. La operación es el siguiente paso. Y finalmente le damos cabida a la finalización del ciclo. Decimos que aquí es donde finaliza el ciclo porque es donde se da precisamente el cierre, ¿no? En el fin del ciclo pues no hay mayor descripción. No se coloca una mayor descripción. Lo que sí observamos, ya para terminar, es que el resultado se debe imprimir en pantalla. Entonces, volvemos otra vez a imprimir la acción que se va a realizar es imprimir el valor de suma que corresponde a la variable con la que hemos estado trabajando, hemos estado actualizando. ¿De acuerdo? Algunas veces este pseudocódigo se pasa bueno, y fin del programa. Fin del programa. Algunas veces el pseudocódigo no se muestra en español. Muchas veces el pseudocódigo se realiza en inglés porque realmente los lenguajes de programación
tienen todas sus palabras reservadas en inglés, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es tomar todo este texto, tomar ese texto, pasarlo Y espere, profe, se traba otra vez. vamos por acá. Como llama, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejarlo tal cual así en el encabezado. En el momento en el que entremos a ver programación en C++ o en C, vamos a ver de qué se trata esta parte de encabezado. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el encabezado es el llamado a las librerías. La parte de impresión, pues, para hacer una alusión a su palabra en inglés, printer, vamos a hacer un corte de la palabra y vamos a decir simplemente que lo imprimimos con la palabra print. ¿De acuerdo? Para hacer una lectura de datos, lo que estamos haciendo es un ingreso de datos, una toma de datos desde el exterior hacia el interior, una entrada de los datos, ¿de acuerdo? Algunas veces a esta entrada de los datos, miren que esta entrada de los datos se relaciona mucho con cuando yo tomo cualquier cosa del exterior, sea en un computador, tomo cualquier cosa del exterior, cualquiera de sus periféricos y paso esa información tomada en cualquiera de los periféricos, la paso dentro del computador, entonces estoy haciendo un procedimiento de entrada de datos, ¿cierto? Bien sea cuando tomo el periférico, por ejemplo, el teclado, cuando digito en el teclado y pasa al computador, estoy tomando esa parte de entrada de datos, el mouse, entrada de datos. El escáner, entrada de datos. La impresión, salida de datos. La impresora actúa como una salida de datos. La única entrada de datos que tiene la impresora es para avisarle al computador que ya terminó de imprimir o que fue exitosa la impresión. ¿De acuerdo? Pero básicamente el periférico impresora actúa como una salida de datos. Y el periférico escáner actúa como una entrada de datos. Entonces vamos a decir que para esa parte de entrada lo vamos a definir como un escaneo de precisamente de los datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definirlo como scan. Y tenemos aquí una operación a partir de una asignación. Entonces vamos a dejarlo simplemente como la asignación o la inicialización de una variable, ¿de acuerdo? Vamos a definirlo como un ini, un inicio, o podemos también colocarlo como un def, de definición mejor, una definición o creación, no ponerlo como creación, dejámoslo como definición. Entonces, esta parte es una definición de una variable. Como estamos haciendo el paso a su lectura en inglés,
entonces vamos a decir que esto es un define. Se define una variable desde un valor igual a 0, pero entonces lo puedo definir como si fuera una constante o como si fuera una variable. En este caso, la variable suma, valga la redundancia, se está definiendo como un valor que va cambiando, ¿no? Que puede ir cambiando. Entonces, en este caso, estamos definiendo la variable suma precisamente como variable, valga la redundancia, les repito nuevamente. Entonces, resulta que aquí tenemos el inicio de un ciclo. Este ciclo es el ciclo para, si recuerdan, habíamos iniciado este ciclo desde 1 hasta n. Entonces simplemente hacemos un llamado a su lenguaje en inglés, el ciclo for, ¿de acuerdo? Entonces se inicia el ciclo for, o pueden colocarlo en inglés si quieren. Si quieren se puede colocar en inglés, pero básicamente la idea de un pseudocódigo es hacer las cosas más sencillas. Por ahora, nosotros ya sabemos que el for realiza precisamente la operación cíclica, ¿no? Regálenme un segundito, voy a tomar algo aquí, no me demoro. Voy a tomar algo acá y que voy a cerrar la ventana. Antes de cerrar la ventana voy a madrear al dueño del carro. Entonces, regálenme un segundito, por favor. No se me vayan. Ok, listo muchachos. ¿Dónde íbamos? Entonces, dentro del ciclo for, vamos a realizar una operación, ¿sí? Ya sabemos que simplemente esto puede ejecutarse como una asignación de una variable. Entonces podemos definirlo como una operación o una asignación. ¿De acuerdo? Por ahora lo dejamos así tal cual. La operación suma igual a suma más i al cuadrado y terminamos el ciclo. Terminamos el ciclo. ¿De acuerdo? Dejémoslo como en for. Acuérdense que para la parte de impresión estamos usando una palabra reservada print y finalmente pasamos a la terminación del programa. ¿De acuerdo? Entonces aquí definí la finalización del for. Por eso coloqué en for y aquí definí la finalización ya del programa total. Entonces miren que realmente pasar de un algoritmo a un pseudocódigo no es complicado, ¿sí? Lo único es que hay que describir precisamente lo que hace el algoritmo. Se hace una descripción de lo que hace el algoritmo y esa descripción se puede pasar a un lenguaje, pues, se puede pasar en idioma inglés, acercándonos un poco más a lo que son los códigos que se van a utilizar a la hora de pasar a un
valga la redundancia, valga la aclaración, a un lenguaje de programación. ¿Listo? Es básicamente esto. Para la entrada vamos a usar la palabra reservada scan. Para la entrada de datos. Para la salida de datos vamos a usar la palabra reservada print. Para definir variables o constantes, vamos a tener aquí, cuando pasemos a programación en C, vamos a tener aquí que aprender a distinguir entre lo que es definir una constante y definir una variable. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tipos de variables hay y dentro del programa cómo las podemos discriminar este tipo de variables. Y creo que esto sería todo por el momento. Entonces, miren que es simplemente pasarlo a palabras reservadas en inglés y básicamente estuvo nuestro pseudocódigo. Esto es lo que hace nuestro pseudocódigo. ¿Qué hacemos posteriormente o qué se procura hacer? Algo que se llama la prueba de escritorio. Entonces, ¿qué es la prueba de escritorio? La prueba de escritorio se puede aplicar en el algoritmo, en el diagrama de flujo o en el pseudocódigo. En cualquiera de esos se puede aplicar la prueba de escritorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar la prueba de escritorio aquí, en el pseudocódigo. No sé si ya habíamos hecho alguna prueba de escritorio. ¿Me recuerdan, por favor? Si no estoy mal, ¿no? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es hacer una prueba de escritorio? Es pasar. Si es un pseudocódigo, pasar línea por línea e ir colocando al lado de cada una de las líneas, ir colocando los valores que podrían irse dando en alguna forma ejemplar, en algún ejemplo. Por ejemplo, ponemos a correr el programa. Ah, bueno, entonces pongámonos nosotros como usuarios y decimos, bueno, el usuario puede que digite tal valor, tal valor, tal valor, y esto es lo que va a resultar de realizar el programa. El programa va a hacer esto, 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 esto y esto después. Entonces, vamos a realizar aquí nuestra prueba de escritorio, aprovechando que tengo el pseudocódigo. Recuerden que esta prueba de escritorio se puede hacer en algoritmo, en el diagrama de flujo o en el pseudocódigo. Y lo vamos a hacer en este momento en el pseudocódigo. ¿De acuerdo? Entonces, inicializamos el programa. Se inicializa, se abren las librerías y esto es algo que sale por defecto en el programa. Luego se imprime, digite un número. Aquí el usuario no tiene que hacer absolutamente nada aparte de leer. Lo mínimo que debe hacer el usuario es saber leer. Entonces aquí el usuario pues simplemente lee precisamente que se necesita digitar un número y que se está esperando por ese ingreso de datos. ¿De acuerdo? Luego sale un scan. Acuérdense que el scan es tomar el dato del exterior y guardarlo en una variable. Entonces aquí el usuario me va a decir qué variable quiere colocar. Para la prueba de escritorio usemos letras de color azul. A ver. No se está coloreando. Bueno, después lo coloreamos. Entonces, voy a hacer la prueba de escritorio dentro de corchetes, los valores dentro de corchetes, y entonces dice, guardar el valor en n, el valor que digite el usuario. No sabemos qué valor vaya a digitar el usuario. El usuario puede digitar un valor de 0 a infinito, pero nosotros podemos decirle, bueno, puede que el usuario digite el 2 o puede que el usuario digite el 3 o el 4. Entonces simplemente hacemos un ejemplo, ejemplificamos lo que puede hacer el usuario. Entonces decimos, bueno, si el usuario digita 4, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el programa? Ya sabemos que lo siguiente que va a hacer el programa es tomar la variable suma e igualarla a 0. ¿Listo? Después pasa a un ciclo for. Y en ese ciclo for
se inicializa la variable de conteo, que es la variable i. Y en este caso, inicializándola, i empieza siendo igual a 1. ¿De acuerdo? Y nos encontramos con la siguiente línea de código, y la siguiente línea de código nos dice que suma es igual a suma más i al cuadrado. Suma antes valía 0, entonces le colocamos 0 y le sumamos i elevado al cuadrado. Como i en este caso vale 1, entonces le decimos 1 al cuadrado. A cualquier número que se eleve 1 siempre va a dar 1, entonces 1 al cuadrado va a ser 1. Decimos que en este caso suma es igual a 0 más 1, es decir, es igual a 1. ¿Listo? Llegamos al final del for, y como es un ciclo, pues necesitamos realizar el incremento de la variable. Necesitamos realizar el incremento de la variable. Entonces, la variable contadora i se incrementa. Si antes valía 1, ahora vale 2. Entonces, i pasa al inicio del ciclo, ahora valiendo 2. Ahora i vale 2. Y pasamos otra vez a nuestra operación dentro del ciclo. Ahora, suma será igual a ¿qué? Si antes suma valía 1 y ahora i vale 2, 2 elevado a la 2, antes suma valía 1 y ahora tenemos que sumarle a ese suma que vale 1, tenemos que sumarle el valor de i elevado al cuadrado. I vale 2 y vamos a tomar entonces 2 elevado al cuadrado. Entonces 2 elevado al cuadrado es 4 más 1, 5. Ahora suma vale 5. ¿De acuerdo? Pasamos a nuestra siguiente línea de código, y en esta línea de código se hace el incremento de la variable contadora. Y se pregunta, nos preguntamos, ¿ya esa variable contadora llegó al final? Acuérdense que en este caso nuestro valor de n es igual a 4. Cuando i llegue a 4, ya habremos llegado a nuestro final del ciclo, ¿no? Entonces, i se incrementa ahora a 3. Ahora en este caso, i es igual a 3. Ahora i es igual a 3, como i todavía no está por fuera del rango, entonces continuamos con la siguiente línea. Y en la siguiente línea nos encontramos con que ahora suma, que antes valía 5, nuestra suma que antes valía 5, ahora va a tener que sumarse con i al cuadrado. Y en este caso, i vale 3. 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 5 es 14. ¿De acuerdo? Entonces ahora suma vale 14. Pasamos a nuestra siguiente línea de código, esta que está subrayada. Pasamos a nuestra línea de código y en esa línea de código incrementamos el valor de i. Incrementamos el valor de i y nos preguntamos si i, volvemos al inicio del ciclo. Volvemos al inicio del ciclo y nos preguntamos si i está dentro del rango. Como la idea del contador i es que vaya desde 1 hasta n y n vale 4, decimos que i efectivamente está dentro del rango. Podemos ejecutar por última vez esta línea de código. Y resulta que en este caso i toma el valor de 4, i vale 4. Pasamos a nuestra siguiente línea de código que hace la operación de suma y resulta que nos dice que suma es igual a suma más i al cuadrado. Entonces nuestro suma anterior era igual a 14, lo tenemos por aquí, ese es el valor que colocamos como valor anterior de suma. Nuestro i en este momento vale 4, entonces decimos que esto es 4 al cuadrado. O sea, nuestra variable suma nueva
la variable suma que está en este momento sombreada. Esa variable suma resulta ser igual a 14 más 4 al cuadrado. 14 más 16, ¿cierto? Entonces 4 al cuadrado es 16 y 14 más 16 casi siempre me da 30. Entonces llegamos a 30 y lo siguiente que hace el ciclo, la siguiente línea de código es incrementar mi valor de i. Y ahora vale 5 y nos preguntamos en nuestro ciclo, nos preguntamos si i se encuentra dentro del rango. Y está por fuera del rango desde 1 hasta n, y está por fuera del rango desde 1 hasta 4. Entonces simplemente continuamos con nuestro ciclo for desde el final, desde la línea de finalización, y se muestra ese valor en pantalla. Decimos que la siguiente línea de finalización es precisamente la impresión en pantalla, el de mostrar ese valor en la pantalla, imprimir ese valor, y el valor que se va a imprimir es precisamente la variable suma, la que se estuvo actualizando a lo largo de todo el ciclo. Se imprime la variable suma, se muestra en pantalla y se finaliza el programa. Entonces, básicamente sería decir que si nosotros tenemos una función sumatoria donde la fórmula de recurrencia es i al cuadrado, y el valor final de conteo es 4, entonces podríamos decir que nuestra sumatoria lo que tendríamos que hacer es tomar esa fórmula de recurrencia, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado hasta ahí. Tomar esos valores y sumarlos entre ellos, ¿cierto? Entonces, veamos 1 más 4 más 9 más 16 tendrá que dar 30. 9 y 1, 10, más 4, 14 y 16, 30 efectivamente. Se debe cumplir lo mismo que está en la fórmula de la sumatoria. ¿Listo? Cualquier cosa que se haga en matemáticas, cualquier fórmula transformada, ecuación, cualquier cosa que se tenga en matemáticas se puede hacer en un lenguaje de programación. ¿Listo? Y generalmente, casi todo, y en ingeniería, nos encargamos de pasar todo lo que es el mundo físico, pasarlo a un mundo matemático, a entenderlo desde un punto de vista matemático. Puede ser una ecuación, puede ser una transformada, puede ser un modelo, generalmente se le llama así, modelo matemático. ¿Listo? Entonces, muchachos, preguntas hasta acá. No, profe, preguntas no hay. No, Pues, profe. una preguntita. Sí, dime. En el momento en que nosotros empecemos a aplicar esto en C++ o así, ¿cuál, o sea, cómo sería la dinámica o cómo sería? ¿Cómo así? La dinámica es, haga este programa y yo lo califico. No le entiendo la pregunta, Chino. O sea, a ver, es que cómo lo digo, o sea, que no, mentiras, nada. No me supe explicar. Igual es una bobada. O sea, ¿cómo voy a aprender C++? O algo así. Sí, en pocas ¿Cómo palabras. voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender? Pues, bueno, les voy a decir algo, y es que en este momento, desde el primer momento que vimos algoritmos, ya ustedes empezaron a aprender algo de C++. Y ahorita conocen algo más de C++, solo que no lo han aplicado. Entonces lo que viene ahorita es
lo que viene después de esto es empezarles a explicar un poco qué es ese lenguaje de programación, cómo funciona, cómo interactúa con la máquina, y ya cuando empecemos a ver el pollo de ese arroz con pollo, cuando empecemos ya a comernos ese pollito, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que ya conocían con antelación y que pueden aplicar de una vez en su lenguaje de programación, ¿sí? Hay otras cosas que no se conocen con antelación, pero se van a ir aprendiendo en el camino. ¿Listo? Entonces, por ahora sigamos el proceso que tenemos en el syllabus y ya. Lo único que me queda por decirles es eso, que ya falta poco para empezar a enfrentarnos directamente a nuestro lenguaje de programación y empezar a hacer programas con código, que nosotros vamos a llamarlo como script. ¿Listo? ¿Solucioné tu inquietud? Sí, 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 señor. Profe, eso Va. quiere decir que de todas maneras nos toca también descargar C++. C++, sí señora. Te va a tocar descargar muchos programas ahorita en ingeniería. Resulta que, como ustedes se metieron a estudiar ingeniería electrónica, una de mis recomendaciones es que se preparen para, pues ustedes pueden pasar su carrera sin comprar elementos de electrónica, pero les aseguro que les queda más fácil si ustedes se van preparando para comprar todos los elementos que se necesitan en electrónica, tanto para la parte de programación como para la parte de implementación. Entonces, en implementación uno va a necesitar instrumentos como es el multímetro, como son fuentes, tal vez algunos son más exagerados y comprarán osciloscopio, que es muy útil, pero no es tan imprescindible. Sí, mejor dicho, que sin osciloscopio no pueda vivir, no necesariamente es cierto. Pero algunos empezaron a comprar algunos elementos protoboard y cosas así, que hacen más fácil el aprender en electrónica. Otros se darán cuenta que es necesario empezar a cargar mi computador con más cosas, con más programas. Y resulta que no le debo tener miedo a esto porque precisamente de eso se trata la ingeniería. Empezar a cargar el computador de cosas, aprender más cosas, a exigirme como ingeniero de los demás problemas que se me puedan empezar a presentar. Los demás problemas en este caso son problemas académicos, problemas que me ponen los profesores y cosas así. Entonces, ya empiezan a presentarse otras situaciones, empiezan ustedes a aprender más cosas y que si tengo que instalar C++, pues si quieres aprender C++, te recomiendo que lo instales. Es una recomendación personal. Se aprende a programar cuando uno se unta de la programación, cuando ustedes llegan y escriben una palabra reservada dentro del código de programación, cuando ustedes saben y ejecutan ese código y cuando les sale error, ahí es donde están aprendiendo. O sea, yo no quiero que me entreguen programas que funcionan de una vez, sino que quiero que me enseñen o que me digan cuáles fueron sus errores, cuáles fueron los errores que cometieron y cómo los corrigieron. Realmente se aprende a programar, pero mirando los errores. O sea, yo no aprendo a programar esperando a que todo salga bien y a que tengo miedo de enfrentarme a la programación, a escribir, no. Realmente se aprende a programar cuando se observan los errores en el compilador. Vamos a ver más adelante qué es un compilador. Cuando se observan los errores en el compilador y se corrigen esos errores, en ese momento es que empiezan ustedes a aprender a programar. Y entre más errores tengan, mejores programadores pueden llegar a ser. Porque esa es la idea básicamente, tener fallos y empezar a aprender de esos fallos. ¿Sí? ¿Quién me preguntó, Laura?
¿Respondí tu inquietud? Sí. Y otra cosa, no sé, este semestre también vamos a ver C++. Sí, sí podemos, Ah, sí, la idea es ver C o C++. ok. ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener en este momento la grabación.